Buenos días. Después de haber entregado ayer en las Cortes a última hora y registrado el proyecto de ley de presupuestos, hoy les quería comentar algunos aspectos en relación con el mismo en los que me puedo extender un poquito más de lo que ayer les comentó el presidente Juan Vicente Herrera. Y fundamentalmente el objeto de mi intervención es comentarle las inversiones por provincias. Entonces, ayer se presentaron y se registraron en las Cortes 20 tomos de libros que contienen el proyecto de presupuestos para el año 2009 y además se presentó un pendrive que tiene una extensión de 59,1 megas. Como ya conocen todos ustedes, el presupuesto para el año 2009 es un presupuesto austero y restrictivo. Son 10.584 millones de euros con un incremento del 1,93 y en términos totales el incremento es de 200,3 millones de euros. Para poder conseguir que el presupuesto sea austero y restrictivo, además de haber hecho una serie de recortes en determinadas partidas del capítulo segundo, que queremos, a través de la ley, en su texto articulado, reforzar el control, y existe una serie de artículos que encontrarán, como digo, en el texto articulado de la ley, de cara a reforzar el control de las diversas partidas que han sufrido en este año una serie de mermas o de disminuciones. Es importante no solamente que se presupueste bien y correctamente, sino además que se ejecute de conformidad con lo que se ha presupuestado. Para ello, como les digo, aparecen una serie de preceptos en el texto articulado, sobre todo de cara a controlar de manera estricta el capítulo primero y el capítulo segundo del estado de gastos de los presupuestos generales. Fundamentalmente, el medio de control va a ser que para la mayor parte de las transferencias se precise autorización de la Consejería de Hacienda y en algunos casos se eleve a la Junta de Castilla y León. Además, este control se va a extender a uno de los conceptos que hemos considerado muy importantes en el presupuesto para el año 2009, que es el Plan de Convergencia Interior. El Plan de Convergencia Interior está ahora mismo dotado con 125 millones y está repartido en una serie de subconceptos claramente identificables en los presupuestos en las consejerías inversoras, haciendo, como les digo, ese total de 125 millones. Pues bien, para poder disponer de estas cantidades en los proyectos que se acuerden con el Grupo Parlamentario Socialista y en las zonas que también se acuerden con el Grupo Parlamentario Socialista y los otros representantes en las Cortes de Castilla y León, es preciso que esos proyectos sean también aprobados por la Junta de Castilla y León y en caso de que se quiera modificar o bien la sección o bien, fundamentalmente la sección, pues también sería objeto de aprobación por la Junta de Castilla y León. Como le digo, hay todo un grupo de preceptos que tratan de garantizar una mejor ejecución del presupuesto para el año 2009. Vamos a insistir en la cifra de ingresos de los presupuestos. ¿Cómo hemos presupuestado los ingresos en el proyecto de presupuestos para el año 2009? No me voy a extender en comentar cuestiones que ayer comentó el propio presidente de la Junta de Castilla y León y además me consta que esta diapositiva la tienen todos ustedes. Pero sí me gustaría remarcar cómo los ingresos por operaciones corrientes, que son los más importantes del presupuesto, suponen el 87,36%, tienen un peso muy elevado y bajan el 2,09%. Las operaciones de capital, como ven, cada vez tienen un peso menor debido a la bajada de los fondos europeos como consecuencia de la negociación del último marco comunitario de apoyo, que tiene su extensión entre los años 2007 y 2013 y el peso, como ven, cada vez es menor.
Ahora mismo, transferencias de capital, que incluye fundamentalmente fondos europeos y transferencias del Gobierno de España, pues tiene un peso del 6,25%. Y, sin embargo, también observarán cómo aumenta el peso de las operaciones financieras, que hasta otros presupuestos era muy bajo, y este año el peso de las operaciones financieras, fundamentalmente debido al incremento de la deuda pública, pues tiene un peso ya parecido casi a las operaciones de capital, 2 puntos por debajo, que es el 5,19%. E insisto que eso recoge unos pasivos financieros de 549 millones de euros. También todas las partidas, tanto de operaciones corrientes, como ya les he dicho, como de operaciones de capital, experimentan una bajada y únicamente crece el capítulo de operaciones financieras, con un incremento del 269,73%. Más pormenorizadamente y entrando en el análisis de los ingresos, fundamentalmente de los tributarios y también del modelo de financiación, ahí ven también, como ya hay en esta diapositiva, como ven a la izquierda, están los impuestos que gestiona la Junta de Castilla y León, que tienen una bajada del 22,23%, una previsión de bajada, obviamente, porque estos son previsiones que se han realizado desde el Ejecutivo. Y a la derecha están los impuestos que proceden del modelo de financiación de las comunidades autónomas y que están gestionados por la Administración General del Estado. ¿Cómo se ha presupuestado los impuestos de los que gestionamos la comunidad autónoma y qué hemos hecho para presupuestar los impuestos que proceden del modelo de financiación? En cuanto a los tributos cedidos tradicionales, es decir, los que gestiona la comunidad autónoma, como ven, el impuesto sobre sucesiones y donaciones tiene una importante subida, del 27,62%. Esto se ha hecho en base a la experiencia de 2008. Se ha presupuestado así porque, como saben, el primer año que tuvo su efecto la bonificación del 99% en las herencias directas fue en el año 2008. Nosotros hicimos una previsión de recaudación muy prudente el año pasado de 82 millones y lo que hemos visto a lo largo del año 2008 es que la recaudación para este año 2008 se va a situar en torno a los 120 millones de euros. Es decir, que el impuesto, a pesar de haber sido bonificado al 99% para las herencias directas, para el resto de los grupos que, como saben, queda subsistente, que son los grupos 3 y 4, es decir, de familiares más lejanos y de extraños, pues ha experimentado un notable incremento fundamentalmente por el ajuste en las valoraciones que se ha producido a precios de mercado. De manera que, esperando una recaudación en el año 2008 en torno a 120 millones, hemos presupuestado 105 millones en los presupuestos del año 2009. Si bien es verdad que en el año 2008 puede haber algunas liquidaciones procedentes de ejercicios anteriores. El impuesto de patrimonio también contempla una importante subida, el 17,91%. Este impuesto, como saben, lo gestiona fundamentalmente la agencia tributaria y la recaudación en los últimos años ha crecido en torno al 18,5%. En el año 2008 la recaudación es de 83 millones y se ha presupuestado un 5% más con un criterio de prudencia, a pesar de que la media de los años anteriores, como les decía, es del 18,5%. Y en cuanto a los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, recogen unas bajadas muy importantes del 48,86% y del 25,61%, y esto se ha hecho en previsión de lo que puede ser la recesión del sector inmobiliario. Hemos supuesto que esto continuaría durante todo el año 2009 y se ha hecho también basado y fundamentado en la recaudación que llevamos en el año 2008. Y, por lo tanto, tiene su causa, como les digo, en la caída del sector inmobiliario. Como ven también en esta diapositiva, una de las partidas más importantes que proceden del modelo de financiación actual, sin ninguna reforma, es el Fondo de Suficiencia. El Fondo de Suficiencia para el año 2009 se ha presupuestado conforme, y ahora digo conforme a la comunicación que se hizo en julio y posteriormente conforme a la comunicación que se ha hecho después de aprobarse los presupuestos generales del Estado, es decir, el día 30 de septiembre, en 3.127 millones. Es una caída del 3,41%,
Esto no se había producido en los años que llevo yo de consejera, nunca, y en los años de vigencia del modelo de financiación nunca se había producido una caída tan importante del Fondo de Suficiencia. Hay que destacar, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, pero creo que es importante recordarlo, que una parte de esta caída se debe, como ha ocurrido con todos los ingresos tributarios, de lo que es la merma o la crisis económica. Pero hay otra parte importante que les recuerdo, de 204 millones de euros, que ya denunciamos y que se ha producido como consecuencia de la deducción de 400 euros, que produce a su vez una caída de recaudación en el impuesto de la renta de las personas físicas y que solamente lo hemos soportado aquellas comunidades que tenemos fondo de suficiencia positivo, es decir, aquellas comunidades más necesitadas o más pobres, porque no se ha repercutido en las entregas a cuenta, únicamente en el fondo de suficiencia. Y eso, para nuestra comunidad, ha supuesto que hemos tenido o hemos dejado de presupuestar y de ingresar más de 200 millones de euros. Insisto, esto era una cuestión que tanto el presidente del Gobierno, cuando lo anunció, el señor Rodríguez Zapatero, como posteriormente en el Real Decreto Ley por el que se crea esta deducción, se dice que se costeará íntegramente por el Gobierno de España. Bueno, pues tengo que insistir porque realmente eso nos ha supuesto, como digo, una pérdida importante de ingresos a los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2009. El resto de las entregas a cuenta es lo que se ha presupuestado, tanto en el impuesto de matriculación como en el impuesto sobre hidrocarburos, en el impuesto de la renta, en el IVA y en los impuestos especiales. Esto todo son entregas a cuenta comunicadas por el Ministerio de Hacienda, como les digo, in extremis el día 30 de septiembre, y estas son las cantidades comunicadas que se han presupuestado al 102%, igual que hemos hecho en los años anteriores. Y esto es importante, por coherencia con lo que ha defendido la Junta de Castilla y León hasta este momento. Derivado de la segunda conferencia de presidentes, se aprobó un Real Decreto Ley que permite a la comunidad autónoma presupuestar hasta el 102% de las entregas a cuenta y, posteriormente, en el mes de julio, pedir el anticipo de la sanidad. Nosotros, en el año 2008, ha sido denegado ese anticipo, pero se ha recurrido a la Audiencia Nacional. Consideramos que tenemos derecho a percibir el anticipo para el año 2008 de 251 millones y, en coherencia con los años anteriores, hemos seguido presupuestando el 102% de las entregas a cuenta. Tenemos pensado reclamar el anticipo también en el mes de julio y, además, tienen que saber ustedes que, conforme a la motivación que ha dado el Ministerio, no se concede el anticipo porque la recaudación es inferior a la previsión, eso en el año 2008. En el año 2009 yo tengo que suponer y tengo confianza en que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España haya hecho una buena previsión de ingresos y, por tanto, que la recaudación va a cumplir con esa previsión de ingresos. Y en ese caso, o los presupuestos generales del Estado son un engaño, pero si no lo son, la recaudación se adaptará a lo que se ha previsto y, por lo tanto, Castilla y León tendría derecho al anticipo para solicitarlo en el mes de julio del año 2009. Bueno, queda una partida, que es la liquidación del modelo de financiación, que es la correspondiente al año 2007 y que disminuye el 4,98%. Y esto fundamentalmente es debido a que en ese año 2007 se nos concedió el anticipo de tesorería de la sanidad, que rondaba también los 250 millones de euros, si no estoy equivocada. Bueno, esta es la explicación fundamental de los ingresos del presupuesto. Yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero. Simplemente decir que las entregas a cuenta del modelo de financiación que se nos comunicaron el día 30 de septiembre eran 79 millones menos de las que se nos comunicaron el día 31 de julio. Con lo cual, hemos tenido el problema de tener que rehacer otra vez los presupuestos a partir de esa fecha, porque es una cantidad nada desdeñable de cerca de 80 millones de euros. Luego, la partida más importante, como les decía, o la que más incrementa en este año, es la emisión de deuda pública. El importe por el que se va a emitir es de 541 millones de euros, de los cuales
142,8 son la reposición ordinaria de la deuda que todos los años la comunidad autónoma realizamos, es decir, van venciendo unos préstamos que teníamos en ese bloque de deuda viva y al mismo tiempo que se amortiza se vuelve a reponer para no ahorrar. Pues ese es el objetivo. Y de deuda nueva para el año 2009 es 398,6 millones de euros, lo que supone el 0,65% del Producto Interior Bruto regional. Les recuerdo que podíamos endeudarnos, de acuerdo con lo que se acordó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, hasta el 1% del PIB. Pero, como ya señaló ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, queremos darnos ese margen del 0,35 por si fuera necesario en el año 2009 y, sobre todo, porque al final hay que cerrar el año con un déficit máximo del 1%. Esto va a suponer una mayor carga financiera de la deuda, supone un incremento del 23,72% de los intereses que tiene que pagar la comunidad en el año que viene. Y ya estamos hablando de la cantidad nada desdeñable de 87,6 millones de euros solo de pago de los intereses de la deuda viva. Me gustaría que vieran de la situación de la que partimos, porque es interesante saber por qué hemos decidido endeudarnos en esa cantidad que parece elevada. Como ven, Castilla y León ahora mismo, con los últimos datos que publica el Banco de España, que son los cerrados a 31 del 12 de 2007, somos la tercera comunidad de España menos endeudada. Ahí ven cómo solamente están por delante de nosotros País Vasco y Murcia. Y esta es una situación, yo creo, favorable, que permite a nuestra comunidad en estos momentos de crisis poder acudir al endeudamiento. ¿Qué ocurre si a la deuda de la comunidad, vamos a hacer un ejercicio ficticio, o sea, lo que van a ver ahora, si a la deuda de la comunidad le sumamos los 398 millones en los que nos vamos a endeudar este año y las demás comunidades autónomas no se endeudaran nada, lo cual, por eso digo que es un ejercicio ficticio, pero esto nos permite ver cómo la comunidad autónoma, incluso con datos constantes de las otras comunidades, nos situaríamos en la quinta posición. Es decir, todavía estaríamos por debajo de la media de las comunidades autónomas. En esto, la política de la Junta siempre ha sido prudente y ha sido una política responsable. En momentos de bonanza económica, acudir al endeudamiento para crecer más unos presupuestos que ya crecen bastante, pues lo hemos considerado siempre irresponsable. Si hubiéramos hecho caso a lo que el anterior portavoz socialista, cada uno de los años que discutíamos los presupuestos en las Cortes, nos decía que nos teníamos que endeudar, pues hablaba de 324 millones en el año 2004, 368 en el 2005, 340 en el 2006, total más de 1.000 millones, eso sin tener en cuenta los últimos años que, como el Gobierno de España nos obligaba a tener superávit, pues ya el señor Villalba no se atrevía a decir que nos endeudáramos. Estos son 1.000 millones más, o sea, estaríamos hablando de 1.000 millones más de deuda viva en la comunidad. Y esto supondría, para el año 2009, que hubiéramos tenido que pagar entre amortización e intereses 127 millones de euros más. Y para que se hagan una idea, pues los colegios en esta comunidad, el funcionamiento de los colegios e institutos viene a costar unos 60 millones de euros, o sea que estamos hablando de una cifra más del doble de lo que cuesta poner en funcionamiento todos los centros públicos docentes de nuestra comunidad autónoma. Lo que les quiero decir con este ejemplo es que hay que hacer siempre un uso responsable de la deuda. ¿Que podríamos endeudarnos más? Por supuesto, pero yo creo que está en la responsabilidad del Gobierno el tener en cuenta lo que va a ocurrir en el año 2008, lo que ocurrirá posiblemente o puede ocurrir en el año 2009 y en los siguientes. Y ese dinero que se va a pagar al servicio de la deuda, al final detrae recursos de las políticas activas, que es lo que hay que hacer en momentos de crisis. Por lo tanto, como digo, un uso responsable de la deuda. Al margen de esto hay otra cuestión importante en relación con el endeudamiento. A partir del 1 de enero, uno de los trabajos principales de la Consejería de Hacienda es encontrar el dinero en los mercados y a buen precio. Y esto digo que es uno de los trabajos fundamentales, porque el déficit o el endeudamiento, cuando uno apuesta porque hay que endeudarse, luego hay que buscar el dinero en los mercados. Los mercados financieros, como saben,
hoy mismo pues hay una escasez de liquidez, lo cual va a suponer que a lo mejor ya no consigamos los tipos tan beneficiosos que hemos venido consiguiendo en el pasado y que oscilaban entre unos años y otros, estaban siempre, incluso las últimas emisiones las hacíamos por debajo del Euribor. Bueno, ahora ha habido unas circunstancias que han cambiado, que todos ustedes conocen, que es la falta de liquidez en los mercados financieros, unido a una cuestión que es técnica, pero que seguramente se puede entender bien. En los últimos años, España se toma como referencia en los tipos de interés para ver la confianza de los gobiernos el bono alemán. Y a partir del bono alemán se mide cuál es el spread que dicen, el diferencial que tiene que pagar cada uno de los gobiernos de los distintos países. Pues bien, en estos últimos años, desde el año 2003, el spread de España se ha disparado, es decir, la diferencia con el bono alemán es cada vez más alta, de manera que los tipos de interés para las personas que vivimos, que tenemos que pagar en España, se ha hecho más alta, de manera que, lo tengo aquí, estaba buscándolo, que por el spread entre el bono o el diferencial que hay que pagar a mayores entre el coste del título de la deuda pública española y la alemana ha crecido entre mayo y septiembre de manera alarmante. No tengo la diapositiva, pero ahora mismo tenemos que pagar 50 puntos básicos más que los alemanes. Y esto es una cuestión que va a repercutir en el interés que tengamos que pagar el año que viene de la deuda pública y fundamentalmente por la falta de confianza en la economía española. Esto repercute en todas las comunidades autónomas y, como les digo, es una dificultad adicional que a partir de este momento tendremos la Consejería de Hacienda para conseguir buenos fondos y a buen tipo de interés. Bueno, con esto les he explicado lo que consideraba del endeudamiento y únicamente de las políticas de gasto les voy a hacer unos breves comentarios porque creo que tienen ustedes muchos datos que se les facilitaron ayer. Y en cuanto a la política de gasto quiero remarcar, que ya lo ha señalado el presidente ayer, el carácter eminentemente social de estos presupuestos. Y digo que es eminentemente social porque ahí ven en este cuadro que de todo el presupuesto el gasto social es 7.099 millones de euros, que viene a suponer un porcentaje del 67% del presupuesto. O sea, 2 de cada 3 euros son el gasto social. Siempre lo decimos, es muy difícil redondear, 2 de cada 3, pero ahora es algo más de 2 de cada 3, porque el año pasado pesaba un 66 y pico por ciento y este año pasa ya del 67%. Claro, en un presupuesto que crece un 1,93, el gasto social está creciendo muy por encima, el 2,47, es decir, está ganando peso el gasto social. ¿Y qué es el gasto social? Pues como todos conocen, sanidad, educación, servicios sociales, políticas de empleo y vivienda. Esto hecho de acuerdo con la clasificación funcional del presupuesto. También ven cómo las actividades económicas crecen el 0,91 y el resto de las actuaciones generales disminuyen el 2,76, reflejo fundamentalmente de las bajadas en determinadas partidas del capítulo 2 y algunas otras políticas de administración general, y cómo sube la deuda pública el 6,74%. Y si vamos al incremento, que como les he dicho son 200 millones, ¿cómo se reparte ese incremento? Volvemos a ver cómo el presupuesto tiene un marcado carácter social. Las políticas sociales son una clara prioridad del Gobierno de Juan Vicente Herrera. Aquí ven cómo el gasto social se lleva 171 millones de los 200 de incremento. Las actuaciones económicas se llevan 26,6, la deuda pública se lleva 12,2 y las actuaciones generales se detraen, o sea, se merman y son menos 9,3. Y si ven en la tarta que tienen ahí arriba, aunque se ve un poco difícil, pero como hay una parte que desaparece, que son las actuaciones generales, que lógicamente no se lleva nada de esa tarta. Y ven como el 85,3% del incremento es gasto social. Está claro, por lo tanto, y quiero remarcar, y aunque no es reiterativo, pero no por ello deja de ser el mensaje
que queremos hacer llegar a los ciudadanos de Castilla y León que el presupuesto está pensado en las necesidades sociales de los ciudadanos, que son las necesidades cotidianas y ordinarias de todos nuestros ciudadanos. O sea, es el mensaje que yo creo más destacable de este presupuesto restrictivo y austero, pero que sigue potenciando las políticas sociales. Pero a la vez también quiero recalcar el otro gran mensaje, que es un presupuesto realmente inversor, que es un presupuesto que tiene la cifra más alta de inversiones desde que yo me acuerdo, desde que soy consejera y supongo de toda la Junta, de toda la historia de la comunidad, porque antes los presupuestos, como saben, eran mucho más pequeños. Si sumamos todas las partidas, no de la inversión pública, de la inversión del capítulo 6, sino todo lo que son inversiones, transferencias de capital y la inversión concesional, son 3.404 millones. Digo, todo lo que es operaciones de capital más inversión concesional, que van a disponer los ciudadanos para inversiones, o bien sea a través de ayuntamientos o a través de la Junta de Castilla y León o por métodos concesionales, 3.404 millones. Y desde luego, lo que está claro es que la cifra de inversiones de la comunidad, la de inversiones reales y las empresas públicas, es la más alta de la historia, son casi 2.002,9 millones de euros y suponen el incremento también de los más importantes de la historia de la comunidad, del 13,54%. Creo que es elocuente, que es una apuesta clara porque existan inversiones en la comunidad el año que viene para generar empleo. Muchas de las inversiones, la mayor parte, sobre todo las que se hacen a través de empresas públicas, son inversiones muy productivas que van a incidir en sectores claves en la economía de Castilla y León. Me estoy acordando de las inversiones que va a realizar en vivienda pública la empresa Provilsa o Gicalsa hoy, o inversiones industriales a través de Gesturcal, a través también de la propia Provilsa en logística. Es decir, una apuesta clara por las inversiones productivas que esperemos incentiven también arrastren a la inversión privada y al empleo, que en estos momentos es muy necesario que la actividad económica de la comunidad siga, mitiguemos la crisis o intentemos por lo menos a través de los presupuestos que crezca un poco más la economía de Castilla y León. Y luego ya termino con lo que esperaban, por supuesto, que son las inversiones territorializadas. De esto hay varias... bueno, como ven ahí, las inversiones sin territorializar crecen de manera importante, crecen un 63%, eso es una primera cuestión. Y crecen fundamentalmente porque hay una partida muy importante, que es el Plan de Convergencia Interior, que está sin territorializar, y son 125 millones. Lógicamente, según vaya habiendo proyectos, se llevarán a cada una de las provincias donde sea preciso actuar. Pero esta partida, como les digo, es muy importante y está no territorializada. Como ven ahí, tienen todas las provincias, absolutamente todas, crecen en sus inversiones para el año 2009. Así ven que a Ávila se van a destinar 148 millones con un crecimiento del 4,06, a Burgos 235 con un crecimiento del 3,82, León tiene 308 millones con un crecimiento del 3,47, Palencia 158 con un crecimiento del 3,98, Salamanca 180 millones con un crecimiento cercano al 10%, Segovia 122 y crece el 4,10, Soria 128 millones, crece el 7,48, lo tienen ahí, y Valladolid 205 millones, crece el 15,16, y Zamora 140 millones y crece el 4,19%. Como ven, la partida que más crece es la de sin territorializar, pero como les digo, por esa circunstancia que hará que en un futuro, en el año 2009, según se vayan definiendo los proyectos, sea más importante la inversión en algunas provincias que serán, aunque el plan de convergencia no es por provincias, pero lógicamente en algún sitio se tiene que hacer la inversión, que van a acrecentar las inversiones de algunas provincias
de las 9 provincias. No de las 9, porque no alcanzará todas, pero posiblemente incrementará las inversiones de las provincias que tengan en su interior más zona de convergencia. Y ahí ven una distribución del peso, que también es importante. Hasta ahora les he dado el incremento, pero ahí ven cuál es el peso de la inversión de cada una de las provincias en una tarta que supone el 100%. Como ven, y si no me equivoco, la que más peso tiene es León, que se lleva el 18% de las inversiones. Le sigue Burgos con un 14% de las inversiones, Valladolid con un 13%, a ver la siguiente ya casi me cuesta verla, el 11% Salamanca, el 10% es, a ver Armando, Palencia, 9% Ávila, es que se ve mal y los colores entre verde de un color y verde de otro, 9% es Ávila, el 9% también Segovia, Soria el 8% y Zamora el 8%. Bueno, esto no sé si se verá mejor en el cuadro que ustedes tienen, pero aquí realmente es difícil diferenciar entre los verdes. Me estoy quedando daltónica, perdón. Bueno, esta es la distribución provincial. Y sí que me gustaría comentarles que, y si quieren, y estoy a su disposición, pero que en todas las provincias hay inversiones muy importantes por parte de la Junta de Castilla y León, y sin ánimo nada más que de contarles 2 o 3 de cada provincia, y como desde luego tienen a su disposición el libro de inversiones reales, pues yo les comento que hay en todas las provincias inversiones importantes. Y así, por ejemplo, en Ávila podemos destacar el polígono de Arévalo, que va a hacer Gesturcal, con una inversión de 12 millones, o las infraestructuras rurales y red de distribución de regadío de los sectores de la Daja, que va a hacer la Consejería de Agricultura y Ganadería, con un importe de 10,5 millones, o en sanidad las obras del complejo hospitalario de Ávila, con un importe para el 2009 de 8,100,000. Les estoy dando solo el importe de la anualidad de 2009, porque como saben son proyectos muy importantes. Con el Hospital de Ávila son 24 millones, pero la anualidad del año 2009 son 8,100,000. En Burgos tengo que destacar, porque este año posiblemente finalicen las obras del nuevo hospital, que saben que se está haciendo por un método concesional, y que este año va a suponer una inversión de 70 millones, que no están en los presupuestos, porque, como saben, las obras concesionales se empiezan a pagar una vez se terminan. O sea, pero eso les tengo que decir que se está invirtiendo ahora mismo en Burgos 70 millones de euros en el nuevo hospital, y es un ejemplo que ha ocurrido con la autovía de Segovia. La autovía de Segovia, la inversión total fue muy importante, y lo que se acabó en este año 2008, y en el año 2009 hay que empezar a pagar. Y tenemos incluido en el capítulo 4 de los presupuestos de la comunidad una partida de 18 millones de euros para pagar la autovía Valladolid-Segovia. Por lo tanto, como les digo, esto no luce en inversiones, ni en inversiones de presupuesto ni de las empresas públicas, pero es una inversión importante que luego se empieza a pagar. 70 millones, como les decía, en Burgos. El Parque Tecnológico de Burgos, que va a hacer Gesturcal, que está haciendo Gesturcal, se va a llevar una inversión de 45 millones. El Museo de la Evolución Humana, casi son 22 millones de euros. El Auditorio Palacio de Exposiciones y Congresos va a tener una partida de 26 millones de euros, o la planta de compostaje en Navajas, en la provincia de Burgos, de 4,5 millones de euros. En León, por darles alguna cifra, se terminará con el Museo Regional de la Minería con 3,700,000 euros. Hay regadíos por casi 22 millones de euros en la provincia de León. Hay una vía rápida de Fresnedo-Berlanga-Favero, que con un presupuesto, y esto se la digo por importancia, no porque tiene una anualidad solo de 1 millón, pero tiene un presupuesto de 33,5 millones. O la construcción del ESAUN en Ponferrada, que lo está haciendo la Consejería de Hacienda, con una anualidad de 6,6 millones de euros. Y por último tenemos el plan director, también en sanidad, el plan director del Hospital de León, con 22 millones de euros para el año 2009. Si recorremos la provincia de Palencia, vemos cómo
hay polígonos importantes industriales en la provincia de Palencia, que hará Gesturcal, el de Dueñas con una anualidad de 11,4 millones de euros o el de Magaz con 12,3 millones de euros. Importante en la Consejería de Agricultura es una presa en Arroyo Las Cuevas, en Castejón de la Peña, con 5.400.000 euros. La ampliación del ESAUN de Palencia, que también la lleva a cabo mi consejería, con 7.600.000, o el complejo asistencial de Palencia, Hospital Río Carrión, con 4.600.000 de anualidad. A lo mejor les estoy aburriendo. Si quieren ustedes, termino con todas las provincias. Como bueno, les digo todas, porque habrá de Valladolid y de otras provincias. Entonces, en Salamanca tenemos, a través de la sociedad patrimonial, las obras del ESAUN, con una anualidad de 3,5 millones de euros. El polígono industrial de Ciudad Rodrigo, que va a hacer Gesturcal, con 4,8 millones, o unos espacios empresariales en la ciudad de Salamanca, con 12 millones de euros. En agricultura, lo más importante, la inversión más importante es la puesta en riego de la zona de Arabayona, con 14,7 millones de euros. Y el Hospital Clínico de Salamanca, el plan director, que tiene una anualidad de 30,6 millones de euros. En Segovia, las inversiones que yo destacaría son el polígono de Villacastil, que lo hace Gesturcal, 12 millones de euros de anualidad. La ampliación del Museo Esteban Vicente, 2 millones de euros, que lo realiza la Consejería de Cultura y Turismo. En educación, una inversión muy importante, esta es una de las anualidades, que es el campus universitario de la Universidad de Valladolid en Segovia, la fase primera, y a la cual se va a destinar 7,5 millones de un total en esta primera fase de 18,2 millones de euros. En Soria, la Sociedad del Medio Ambiente va a destinar a la cúpula de la energía y a la ciudad del medio ambiente una partida de 17,8 millones de euros. Se moderniza el regadío de Almazán, del canal de Almazán, con 5,1 millones de euros por la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y en Sanidad se hace el complejo asistencial de Soria, el Hospital General fases 1 y 2, con una anualidad de 11,2 millones de euros. En Valladolid tenemos que Gesturcal va a seguir con la... Hablo muy deprisa, no sé si queréis luego, si quieren luego les doy el listado. En Valladolid, Gesturcal va a seguir con las obras del polígono Canal de Castilla con una inversión de 29 millones de euros. Las obras del Hospital Clínico Universitario tienen una partida de 21,4 millones de euros y esas son las dos obras que yo destacaría de Valladolid. Por supuesto que tienen muchas más, pero esas son las dos obras más importantes. En Zamora, el Gesturcal va a continuar actuando en dos polígonos, uno en Zamora con una inversión de 5,1 millones de euros y en Villabrázaro con 4,8 millones de euros. Agricultura va a hacer una modernización de regadío en el canal de Toro Zamora con 3,4 millones de euros. Hacienda, tenemos una partida importante para el Consejo Consultivo de Castilla y León de 4,3 millones de euros. Y Sanidad abordará el Hospital de Benavente, fases 1 y 2, ampliación y reforma, con 3,8 millones de euros. Bueno, esas son las inversiones, no sé si son las más importantes en cuantía, quizás hay otras también importantes, pero quizás también significativas por un poco variadas, ¿no? Tanto de actividad económica como lo que es sanidad o actividad social. Hay muchas más que las pueden encontrar ustedes en el anexo de inversiones de los presupuestos y también en el tomo 15, que son de las empresas públicas. Y ahí creo que tienen desgranadas todas las inversiones. Y yo nada más estoy a su disposición. Sí, yo quería hacerle dos preguntas, o más bien pedirle dos datos. Uno, estamos en un presupuesto restrictivo, lo comenta usted, lo dijo ayer el presidente Herrera, y prácticamente son muchas las partidas las que están, o los programas en los que están diciendo que sube
unos por encima de la media, otros ligeramente por debajo. Me gustaría de programas relevantes, de programas importantes, que nos dijera usted alguna relación de programas que suben. Le pregunto, por ejemplo, pues si en educación, que se ha destacado universidad, pues si podemos decir si en educación secundaria o en educación infantil, pues sí, cómo queda eso. O sea, digo de partidas relevantes que podamos visualizar realmente que suben por debajo de la media o que incluso bajan. Ah, que bajan. O sea, usted me preguntaba por los que bajan. Claro, sí. Claro. Ah, yo pensé que me preguntaba por los que subían. No, los que subían ya han hecho una exhibición importante. Pues no lo sé. Y luego lo que me gustaría saber, y ya es la ahora vemos alguno que baje. Por consejerías, ¿qué consejerías bajan sus inversiones? ¿Qué consejerías bajan sus inversiones? Presupuestarias. Sí. Vale. Pues mire, bajan las inversiones la Consejería de la Presidencia, un 3,23. Hacienda, un 1%. Hablo de bajadas, ¿eh? Sí. Sanidad, baja las inversiones, el 9,85. Medio Ambiente, el 2,08. Educación, el 0,75. ¿Y las que suben no puede decir? Y las Cortes de Castilla y León, 72,93. Y el Consejo Consultivo, 5%. Todas estas son bajadas, ¿vale? Suben las inversiones. Agricultura y ganadería. Digo presupuestarias, ¿eh? 5,87. Fomento, 4,45. Economía y empleo, pero lo tiene muy pequeñito, 8,32. Familia e igualdad de oportunidades, 20,21. Turismo, 2,40. Turismo y cultura, sí. Cultura y turismo. Administración autonómica sube el 2,31, las inversiones. Interior y justicia, el 0,29. Esto es cómo sube. Y luego, si le vamos a las empresas públicas, que es por eso, y tengan en cuenta que la inversión siempre es inversión más empresas públicas, pues ahí los datos que les hemos dado en el día de ayer, que yo no sé si lo quieren conocer, cómo queda. Las inversiones las tenemos por consejerías con las empresas públicas, me parece, ¿o no? Bueno, de cualquier manera, todas las inversiones que realizan las empresas públicas hacen, por ejemplo, que la Consejería de Educación, que su presupuesto de inversiones baja un 0,75, es decir, prácticamente se mantiene, estamos hablando de 224 millones de euros, con las inversiones que se van a hacer a través de la sociedad pública, la patrimonial, pues las inversiones le van a subir más de un 10%. O sea que por eso este año se ha optado por potenciar las empresas públicas en un momento en el que las inversiones se mantienen en el presupuesto, que es mucho, porque estamos hablando de un crecimiento del 1,95, pero con las empresas públicas se apuesta claramente por unas cuentas muy inversoras. Eso es. Y el otro dato de algún programa que baje, pues no sé si Armando le puede dar alguna hora porque... vamos a ver, por ejemplo, sanidad, si vamos... Espera. Ahora, es que los tenía localizados aquí. La administración, bueno, ahora estoy viendo.